Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo video de una serie que vengo haciendo que tiene que ver con mi pensamiento con respecto a muchos temas, pero generalmente relacionados a la parte social y económica que estamos viviendo. Si bien yo soy médico, es un tema que me interesó. Yo hice los primeros años de antropología y eso me indujo al análisis social y la fuerte influencia que tiene la economía sobre lo social. Y justamente en este momento, en el mundo, estamos viviendo un cambio muy fuerte en la composición socioeconómica y la influencia de los países más desarrollados y una lucha que se está planteando ante la hegemonía, ante la pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que parece que va a ocurrir. En cierta forma está ocurriendo y lo vamos a ver ahora. Con la aparición de una alianza entre lo que es Rusia y China y ahora Irán, se plantean dos polos de poder socioeconómico, dos polos muy importantes. Por un lado, Estados Unidos y la OTAN. Estados Unidos pertenece a la OTAN. La OTAN son los países europeos, más Estados Unidos y Canadá. Ese sería uno de los polos. Y el otro, como dije, una alianza estratégica donde la parte económica más fuerte la pone China y la parte militar la pone Rusia. Rusia está muy avanzado desde el punto de vista militar con sus misiles intercontinentales y la velocidad que tienen y la capacidad de cargar cargas nucleares, que se considera que Rusia es el país con mejor armamento en el mundo. Bueno, la lucha en Ucrania, la guerra en Ucrania, que se genera en realidad de hace muchos años, varios años antes de la conflagración actual, cuando la OTAN y Estados Unidos empieza a poner bases militares y laboratorios de armas químicas en la frontera con Rusia, es decir, dentro de Ucrania, en la frontera de Rusia. Rusia se queja permanentemente de esta situación y pide que la OTAN se retire, como había sido planteado en tratados anteriores y que no se cumplió. Es decir, que la OTAN no entrara en Ucrania. Ucrania, desde el punto de vista geográfico, penetra un poco dentro de lo que es el territorio ruso. La guerra la está ganando Rusia, esta guerra. Pero es curioso ver cómo la otra parte, OTAN y Estados Unidos, tratan de continuar la guerra, es decir, que no termine la guerra, que continúe y siguen armando permanentemente a Ucrania, a pesar de que Rusia va avanzando sobre el territorio ucraniano y en definitiva va ganando la guerra sobre Ucrania. Pero llama la atención este deseo de continuar en forma indefinida la guerra. Hay muchas interpretaciones. Primero se decía que lo que pretendía la OTAN era fragmentar a Rusia, después agotarla desde el punto de vista militar. Bueno, no ocurrió nada de eso. Vinieron las sanciones, más de 1000 sanciones a Rusia. Rusia empezó a comerciar con otros países. En definitiva,
la economía rusa no solo se levantó, digamos, permaneció bien, sino que se superó en algunos aspectos. Uno importante es el gas que proveía a Europa y que ahora provee a países asiáticos, básicamente a China. Es decir, Rusia, en vez de caer como pretendía la OTAN, se ha recuperado, y no solo recuperado, sino que ha avanzado económicamente. Inclusive la moneda rusa ha mejorado sustancialmente. Bueno, Estados Unidos está pasando por una situación bastante importante y grave. Uno de los aspectos es el tema del dólar. El dólar hasta el año 1971, presidente Nixon, era convertible. Es decir, uno podía ir al banco con dólares y el banco le daba el equivalente en oro. Es decir, el dólar era convertible al dólar. Pero después vinieron las guerras estas en Asia, donde Estados Unidos tuvo que fabricar, imprimir muchísimos dólares, y Nixon se dio cuenta de que no había tanto oro para responder a la cantidad enorme de billetes dólares que se fabricaron. Y inventó el término de fiduciario, que se le tiene fe a la moneda norteamericana, y terminó con la convertibilidad. Ya no se podía convertir el dólar en oro, simplemente se le tenía fe. Y poco tiempo después hizo un trato con Arabia Saudita, los países árabes, para que el petróleo fuese exclusivamente comerciado en dólares. Y se creó lo que se llamó el petrodólar. Y en el mundo no se podía comerciar con otra moneda que no fuese el dólar, el petróleo, y eso se trasladó naturalmente a todos los rubros de la economía. El dólar se impuso como una moneda internacional. El país que más acumuló dólares por las ventas que hacía es China. China vendía sus productos, cobraba los dólares, los transformaba en bonos de los Estados Unidos, porque los bonos dan un interés anual. No conviene tener el billete en dólares, sino el equivalente, pero en bonos que da un interés anual. Bueno, la cantidad enorme que acumuló China con esta política, digamos, de no precipitarse, implicó que no vendía sus dólares de la venta de sus productos, sino que los acumulaba. En este momento la cantidad enorme de bonos, o sea, el equivalente en dólares, que tiene China, si los largara al mercado en su totalidad, estamos hablando de trillones de dólares, el dólar perdería todo su valor, caería vertiginosamente. Cosa que no le conviene a China, ¿no? Porque sus propios dólares perderían valor, los que acumula. De modo que no creo que ocurra, pero naturalmente esto es una espada de Damocles. Sería peor que una bomba atómica en Estados Unidos, ¿no? Caería la economía mundial, pero básicamente la de Estados Unidos. En esa situación está actualmente esta puja por el dominio del mundo entre estos dos polos que componen Europa con Estados Unidos y Canadá contra Rusia, China y ahora se suma Irán. Y el grupo económico, para competir justamente con el Fondo Monetario Internacional, que fue creado por los Estados Unidos y que responde a los intereses de los Estados Unidos, el BRICS, que son el conjunto de países de Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica, y ahora se incorporan otros países,
y hay 40 países por detrás que quieren entrar al BRICS. Este es un polo económico muy difícil para resolver por parte de los Estados Unidos. Y esto es la guerra que está ocurriendo en este momento, la guerra por el poder. Por un lado China, Rusia y por el otro lado Estados Unidos, Europa. China, Rusia y todos los países del sur, en general, no todos, pero casi todos del sur, del hemisferio sur, por ejemplo, África, que fueron y siguen siendo en cierta forma dominados por los europeos y los Estados Unidos, y que se han despertado de esta situación. Hay que ver lo que pasa en Níger, por ejemplo, que se ha levantado contra Francia en un golpe de Estado y inclusive ha pedido que el embajador francés se retire de Níger. Bueno, un ejemplo típico de lo que está pasando en otros muchos países del sur y sobre todo en África y también en Asia, que quieren independizarse, digamos, de la influencia de los Estados Unidos a través de esta dominación que han logrado a través de la moneda que consideraban universal, el dólar, que está perdiendo de esta forma su valor. Bueno, quería yo traer esta idea, ¿no?, de la confrontación de dos potencias mundiales.